Uno de los puntos centrales que discuten Díaz y sus colaboradores, nuestros colegas mexicanos, frente a esos retos actuales en la formación y práctica profesional del psicólogo educativo en México y cuya reflexión es extrapolable a toda la región, por no decir a todo el mundo, tiene que ver con dos maneras de entender la psicología y particularmente la psicología educativa. En este esquema se presentan precisamente cuáles son esas dos opciones. Ellos nos lo plantean a partir de la preocupación que tienen básicamente por el individualismo metodológico y el reduccionismo psicológico para la comprensión y el abordaje de diferentes fenómenos en el contexto educativo. Esto quiere decir que es uno de los efectos que precisamente proviene de la formación, de una formación centrada única y exclusivamente de pronto en reducir todo ese conjunto de explicaciones o de fenómenos a procesos básicos. Y en esa medida, el esquema A nos plantea a nosotros una perspectiva de la psicología de carácter fundamentalmente aplicacionista, donde aquello que nosotros como psicólogos podemos llegar a encontrar en términos de la formación, es una formación que tiene o que está marcada en dos momentos. Uno teórico, donde aprendo todos los conocimientos básicos que más adelante me van a permitir a mí aplicarlos. ¿Sí? Es decir, cuando hablo de los conocimientos estamos hablando de todo lo que tiene que ver con las teorías, los conceptos, los instrumentos que se pueden llegar y utilizar en un momento determinado. Y por otro lado, un momento de formas de ejercicio que precisamente es en donde yo pongo a prueba todos estos conocimientos que he adquirido en un momento previo. Es muy cercano a la formación como sucede en algunas áreas de la ingeniería, donde los estudiantes adolecen precisamente de conocer su carrera hasta semestres avanzados, porque al principio están teniendo o recordando una formación matemática que se supone va a ser fundamental para su trabajo. En muchos casos, este tipo de aproximaciones o de comprensiones desde la psicología sobre lo psicológico son precisamente problemáticas porque asumen un sujeto psicológico universal, un sujeto que digamos no se desarrolla o se desarrolla al margen de las condiciones contextuales en las que vive. Por esta razón, los autores retoman o están más cercanos a la segunda posición, a la que aparece en este esquema con la letra B. Y es que la psicología educativa, la psicología de la educación, como la llama el profesor Cole, esté cercana a convertirse en una disciplina puente de carácter aplicado entre el mundo de la psicología como saber y el mundo de la educación como campo. Esto quiere decir, en otras palabras, que para nosotros como psicólogos educativos, si bien es importante entender que existen una serie de conocimientos de carácter básico que son importantes para definir o prefigurar buena parte de la comprensión que tenemos sobre lo psicológico, tampoco podemos desconocer que existen una serie de características muy propias, muy particulares del mundo escolar, del mundo de la educación, que es importante observar. Y en esa medida entender que la psicología y que por tanto también los psicólogos no somos la última voz autorizada y que por el contrario existen también otros personajes que por supuesto tienen visiones muy importantes, muy interesantes para compartir precisamente alrededor de ese gran campo que define la educación. Por esta razón, puede uno entender precisamente que ese individualismo metodológico y su consecuencia en el reduccionismo psicológico pueden precisamente superarse, porque
en la medida en la que se forme precisamente a los psicólogos educativos a partir de una ampliación en el sentido de su actuación profesional, nosotros podemos entender que no solamente estamos en capacidad para promover el desarrollo humano en la acepción amplia a la que nos referíamos de pronto en otro momento, sino también en la medida en que somos capaces de entablar, de establecer un diálogo en condiciones de igualdad con otros profesionales que están también precisamente interesados en lograr esos propósitos. En esa medida, algo fundamental es entender que esos procesos psicológicos o ese conjunto de fenómenos psicológicos que a nosotros nos interesan no suceden de manera aislada y no suceden de la misma manera en todas las personas y que al contrario están ocurriendo dentro de un contexto muy particular al que nosotros nos podemos aproximar a través de la psicología, por supuesto, pero digamos que, como decía hace un ratito, no somos la última voz y por el contrario, somos parte de la influencia, al igual que también lo son otras personas. Entonces, en esa medida, creo que es precisamente muy importante reconocer esta dimensión, sobre todo porque de esa manera para los psicólogos y para su ejercicio profesional, para nuestro ejercicio profesional, van apareciendo progresivamente otros escenarios de actuación que no se quedan en esas categorías, digamos, más problemáticas, cercanas a modelos clínicos, biomédicos. Y aparecen otra serie de campos de actuación, como por ejemplo la psicología de la recreación, del tiempo libre, la animación sociocultural, la educación ciudadana, la producción de medios, etcétera, etcétera, sobre los que vamos a volver más adelante para profundizar precisamente en esas otras maneras de desarrollar la psicología educativa entendida como una disciplina puente